el programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. Muchísimos años. Yo tengo ya 45 años y son desde siempre que hemos tenido este problema de lo del agua. Le envío todo el positivismo de parte de acá de Aloguro a la señora alcaldesa para que esto no sea un sueño, sino que sea un sueño hecho realidad. Trabajamos junto a ti. Imbabura, Geoparque Mundial. Son exactamente las 16:28. Estamos en vivo en este espacio de entrevistas en cabina con Mónica Vaca en nuestro segundo bloque de hoy viernes 23 de diciembre del 2022. El 3 de enero del próximo año, del 2023, en el Ecuador empezará una intensa jornada de campaña electoral, que seguramente con la que nos van a bombardear todos los días en redes sociales, a través de medios de comunicación digitales, todo tipo de medios y además visuales, ¿no? Los que vemos en las calles y todo lo demás. Y los candidatos y candidatas nos van a presentar sus propuestas a través de estos medios, nos van a hacer conocer sus planes de trabajo. María Sol Corral es máster en imagen pública, asesora de campañas electorales. Hoy mismo está asesorando a algunos candidatos y candidatas a nivel nacional y también ha escrito 2 libros. Uno de ellos, este último, que es Mujeres en Campaña. María Sol, bienvenida. Les saludo desde Ibarra, provincia de Imbabura, y le agradezco por estos minutos. Mi primera pregunta tiene que ver con las mujeres, el rol de las mujeres hoy por hoy en campañas electorales. ¿Están preparadas? Entiendo que sí, todas estamos preparadas para desempeñar diferentes roles en la sociedad, pero en política específicamente, ¿cómo ha visto el desarrollo de las mujeres en campaña electoral en estas últimas semanas? ¿Cómo está, María Sol? Mónica, te saludo con mucho cariño desde Quito, Ecuador. Te mando un gran abrazo a toda tu audiencia de la misma forma, deseándoles obviamente la mejor de las fiestas. Y nosotros, los que estamos en política, ya sea trabajando como candidatos o asesorando, arranca ya esta semana, es la semana final en la que preparamos todos procesos de inicio de campaña para el 2023. Es una campaña corta, una campaña de 30 días básicamente, y lo que queremos hacer nosotros ahora, por ejemplo, que estoy trabajando en varias campañas nacionales, al inicio fue un análisis de cuántas mujeres estaban en la lid electoral y analizando también con el Instituto de la Democracia cuán preparadas estamos y cuán difícil, qué niveles de dificultad existe cuando una candidata se lanza. Y efectivamente, aunque parecería que estamos en igual condición hoy en el siglo XXI, encontramos unas diferencias enormes en el momento de arrancar la campaña. Una de ellas, y puedo ser como el inicio de nuestra conversación, cuando los varones por alguna razón están preparados de una forma en que pueden planificar estrategias muy rápidamente y las pueden implementar en el territorio. La mujer tiene dificultades haciendo estrategia, tal vez porque todo este sistema de objetivos, de metas, de KPIs es más difícil. Los equipos y el presupuesto también ayuda más a los varones que a las mujeres. Una campaña sin presupuesto es una campaña hoy, en este momento, en el 2020, 2021, 2022, es una campaña casi
imposible de hacer. La campaña sufre muchísimos momentos de dificultad cuando no puedes expandirte en el territorio con publicidad y con imagen, y cuando no puedes hacer tu trabajo en los pautajes de las redes sociales. Por ahí empieza la gran diferencia entre los hombres y las mujeres candidatos. O sea, cuando no tienen plata. Lamentablemente, digamos que el CNE le asigna a todos los partidos y movimientos y organizaciones políticas del Ecuador, les asigna un presupuesto después de pasada la primera campaña que hacen y que logran insertar sus candidatos con un mínimo del 3% de la votación, sea local, provincial o nacional. Pero cuando uno entra con un partido nuevo, entra ya con una desventaja enorme, porque nadie conoce al partido. Entonces, el partido se convierte en la fortaleza de un candidato. La segunda, cuando tú no puedes ejecutar el presupuesto como se lo ha entregado a partidos más tradicionales y movimientos políticos, no le asignan al candidato ninguna forma de recurso para que pueda frentear la campaña. La campaña está dividida en dos, el aire y la tierra, todo lo que es la publicidad y la imagen y todo lo que es el trabajo territorial, y para las dos necesitas un presupuesto mínimo establecido para poder arrancar tu campaña. Hay candidatas hoy que yo podría decir, y las conozco, que no tienen ni para hacer un paquete de 20,000 flyers. Hoy día un flyer, un paquete de 20 te cuesta mínimo $600, porque después del COVID también los materiales para la campaña subieron. Entonces, lo que antes una camiseta te costaba $1 y tú podías imprimir el nombre en la camiseta y entregarla a tus adherentes y simpatizantes, hoy la camiseta arranca la más pobrecita camiseta en $2 sin estampado. ¿No es cierto? Entonces, la más transparente de las camisetas. La que se te ve todo. Sí. Pero a la gente le encanta la camiseta. Sí. ¿No es cierto? Y la usan hasta para dormir. Entonces, claro, la camiseta es una herramienta, al igual que las lonas, por ejemplo, son herramientas fundamentales. Y el tercer elemento es el flyer, en donde está tu foto, donde dice tu lista y atrás dice unas propuestas que tú tienes. Porque aunque parecería que a nadie le importa una sola propuesta que tengas, cuando tú estás caminando, siempre te dicen, oiga, ¿y cuál es su propuesta? Entonces, si no tienes algo con qué entregar, te quedas en el aire con esas personas, esos ciudadanos. Así que sin ese presupuesto, Mónica, está muy difícil arrancar una campaña. Y los fondos para campaña que consigue un candidato, increíblemente son mayores en un hombre que en una mujer. O sea, hay una mayor confianza de esos fondos adicionales, llamémoslos, de gente que confía en el candidato, en un hombre que en una mujer. Los aportantes generalmente entre los varones tienen los amigos, ¿no? Sí, así es. Entonces el uno le da una cosa, el otro le da otra. Los empresarios buscan al candidato que está primero, generalmente son los hombres, no las mujeres. Entonces es más fácil aportarles con fondos. ¿Me explico? Sí. Y hasta en reuniones de amigos pasan el sombrero y ya, yo $500, 500 entre los varones y consiguen 5, 10 mil dólares así. Las mujeres para pasar el sombrero, quiero que me diga a mí una candidata, no te hablo de los partidos más prominentes y que están con un altísimo nivel de conocimiento, te hablo de las que se lanzan en primera instancia, por ejemplo. La dificultad de ellas es mayor porque el territorio es muy grande, aunque parezca pequeño y aunque sea en ciudades pequeñas. Claro, y la diferencia de ciudades grandes a ciudades pequeñas, y también debe haber una ventaja de aquellas candidatas que buscan reelección. Obviamente, porque tienen el aparataje, ¿no es cierto? Están en el puesto, son pocos los que pierden. Por ejemplo, en el caso de Augusto Barrera, en el 2014, 5 años alcalde, yo era concejala en ese tiempo de Alianza País también, entonces tenía al presidente con todo el gobierno, todos los ministerios, ayudando, haciendo y dando servicios. Hasta el último día. Y pierde la campaña. Esto es un fenómeno también. Normalmente no sucede. Macron acaba de ganar en Francia, la alcaldesa de París ganó, y así ha sucedido en Bogotá, ha sucedido en muchas ciudades en el país, en México, y bueno, Lula, porque es un extraordinario personaje, entonces le logra ganar por un mínimo margen a toda la estructura desarrollada por Bolsonaro.
Ujú. Bueno, y existen de estos fenómenos, ¿no? Aquí mismo en Imbabura, hace 8 años me parece que es, porque este es el, a ver, 4 años del exalcalde Castillo, hoy estamos con una alcaldesa que es Andrea Escaco, pero anterior al exalcalde Castillo, Imbabura tenía 5 alcaldes de seis cantones que hay en Imbabura del movimiento Alianza País, hoy Revolución Ciudadana, y un prefecto. Perdieron, uno ganó, perdieron todos. Y tenían Claro. la estructura y el aparataje, el nombre, el líder. Entonces, eso nos dice que las ventajas es un partido fuerte, una militancia fuerte, un presupuesto fuerte y un buen candidato. Son 4 elementos que no se pueden desengranar, porque a lo mejor tienes una gran candidata o un gran candidato y no tienes ni $1 para salir a la calle y no tienes cómo publicitar, porque finalmente la imagen pública radica en la capacidad de difundir tu imagen y tu mensaje a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Si no tienes los recursos, es completamente complicado. Me decía, cuando le hice la entrevista a Diana Tamaín, de la presidenta del CNE, para el libro de Mujeres en Campaña, ahí hay 3 páginas de una entrevista que le hice a ella. Y ella me decía, en mi época no había ni para los chochos. Y efectivamente tú puedes hacer una campaña caminando de puerta a puerta si te adelantas como un año antes, y depende del tamaño de tu padrón electoral. Las elecciones se van dividiendo en nivel de dificultad por el tamaño del padrón. Tenemos en Ecuador ciudades donde tienes un padrón electoral de 50,000 personas, como así muchas ciudades en Manabí, y tienes un padrón electoral complejísimo, como de 2,100,000 personas, como en Quito, y alrededor de 3 millones de personas en Guayas. Entonces, en Guayaquil. Entonces, ahí se complica, ¿no es cierto? O sea, para los dos necesita recursos, pero obviamente el nivel de trabajo territorial, cuando tú estás en una ciudad pequeñita, tú logras establecer la diferencia entre lo urbano, lo rural, saber por dónde tienes que caminar y empezar a tocar puertas. En una ciudad como Guayaquil o Quito, empiezas tú a caminar. 3 meses, 4, 5, 6 meses, no te alcanza. Tienes que empezar muchísimo tiempo. Así es. Bueno, Ibarra es una ciudad pequeña, entonces yo siempre digo, tienen que darse 3, 4 vueltas, si es que el cuerpo aguanta, y si tienen que hacerlo, tienen que recorrerse la ciudad las veces que puedan. Y además luego tienes que encontrar los núcleos precisos, ¿no es cierto? Porque en una ciudad como Ibarra, que aparte está muy bonita, pero que tiene ya autopistas, Ibarra ya entra en un desarrollo de ciudad como Cuenca, ¿no es cierto? Vía Puerto Viejo y Manta, que están completamente desarrolladas, ¿no? Muy avanzadas. Entonces, no puedes hacerte una campaña en una autopista, por ejemplo. ¿No es cierto? Tienes que encontrar los barrios donde se concentra la mayor cantidad de líderes de opinión, tienes que entender a la juventud, tienes que entender a quién le vas a hablar, hoy se segmenta la comunicación, entonces se vuelve cada vez, es más sofisticada la herramienta de una campaña electoral. María Sol, empezamos el 3 de enero, el tiempo es corto. Ese tiempo corto, ¿a quién le da esa ventaja? ¿Para quién es favorable el tiempo de 4 semanas de campaña oficial? Pues lamentablemente es solamente para los que empezaron ya hace 6 meses. La campaña en sí, Mónica, es el cierre de tu campaña. ¿Me explico? Los 30 días que vienen, todos los candidatos y las candidatas que han hecho su trabajo sistemáticamente desde aproximadamente el mes de febrero o marzo, ya corren con una ventaja, porque la campaña se convierte en un cierre. Cierras. No es un momento de apertura para ti, es un momento de cierre. Entonces, cuando tú tienes tu encuesta de inicio de campaña, que es obligatoria para cualquier candidata o candidato, su encuesta de arranque de campaña es lo que le dice, primero, cuánta gente lo conoce dentro de su población, y segundo, en qué lugar arranca en la carrera. Si tú no tienes esos 2 datos, entonces solamente te estás dando una vueltita por ahí de popularidad. Pero un candidato serio, que tiene equipo serio y que tiene un partido serio atrás, saben todos en dónde arrancan.
¿En qué momento, en qué lugar arrancan, con qué diferencia entre el primero, el segundo y el tercero, que es con quien se va a debatir la elección? Hay lo que se llama el primer tier de candidatos, que son el primero, el segundo y el tercero, el segundo tier de candidatos, cuarto, quinto, sexto lugar, y el último, que es donde entran del sexto, del séptimo para abajo, que realmente sus números no mueven ningún indicador por más trabajo que hagan. Que hagan, por más recorrido que hagan. Bueno, yo también digo, los candidatos, debieron haber hecho una encuesta de arranque, indiscutiblemente, pero aquí, por ejemplo, yo he escuchado de candidatas que dicen, es en lo que yo me voy a ahorrar en una encuesta, prefiero gastar en otra cosa. Me parece poco inteligente, sería una recomendación como candidata ganadora y perdedora y como una autora y consultora en campañas. Es un error muy grande. Para mí, la mejor inversión que puedes tener al arranque de tu campaña debe ser obviamente una encuesta. Si no tienes el dinero para hacer una muestra más grande, debes hacer una muestra más pequeña y debes tener muy bien estructurada y organizada tu campaña con objetivos claros a cumplir por semana. Y una agenda bastante planificada una vez que arranque la campaña como tal, ¿no? La agenda, digamos que la dividimos, en el caso de Quito, la agenda la dividimos en un 40% en todo lo que es producción audiovisual y todos los elementos digitales del cual se soporta la campaña de nuestro candidato, y el 60% está basada en el territorio. En ese territorio o esa agenda territorial que tiene que ver con recorridos, visitas, puerta a puerta, reuniones con asambleas de apoyo, etcétera. Sacamos mucho contenido para que las redes del candidato se vayan nutriendo y que la gente lo pueda ir siguiendo. De ahí haces posteos, haces pauta digital para que la gente también te vaya conociendo, ¿no es cierto? Y de toda la parte audiovisual y digital, marcas tus líneas para ampliar tu nivel de alcance, que se llama el alcance que tienes dentro de las redes sociales, cuánta gente más te puede conocer. Y aparte viene la creatividad de contenido, que también es un gran desafío porque hay que entender qué quieres hacer. Aquí los creativos fungen un rol importantísimo porque es a través de esta generación de creatividad en donde un candidato se puede mostrar de una forma apolítica, pues porque todos odiamos a los políticos, finalmente, a todos nos caen mal, todos son una ola de mentirosos, o sea, empiezan con una imagen pública de cero, y hay creativos y estrategas que encuentran formas de comunicarse con su electorado, entender a qué población del electorado se quieren dirigir. En este caso, el voto blando, el voto indeciso, el voto joven, ¿por qué es tan apetecido por nosotros que hacemos campañas? La juventud, es entre 18 y 32 años, ese voto en donde está tan abierto a recibir, aunque tenga mucha apatía, pero sin embargo puede llegarle un mensaje y puede ser hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces ahí estamos en ese es un muy, y muy justamente de la juventud es que quiero topar el tema, el siguiente, María Sol. Esta semana yo conversaba con Camila Ulloa del Grupo Faro y ella hablaba de los jóvenes y la apatía que sienten por la política y los políticos. Y hay preocupaciones dentro de los jóvenes que salen de las universidades, no encuentran trabajo, no tienen para emprender. El tema de inseguridad es otra de las causas que preocupa a la juventud, como a todos los ecuatorianos. Pero, ¿cuál debería ser la estrategia que utilicen los candidatos? Porque no siempre el joven vota por el joven, o no siempre la mujer vota por la mujer. La mujer, por lo general, nunca vota por la mujer, excepto en casos excepcionales en donde el hombre va a votar por la mujer y ella se siente legitimada de alguna manera. Parece ser que está en el ADN de las mujeres, el machismo, y lo hablo ampliamente dentro del libro. Algunas de las mujeres de tu audiencia a lo mejor van a decirme que no es cierto, y me encantaría abrirlo un día a un debate entre todas y decirles por qué sí es cierto, porque lo prueba la estadística. O sea, no es un invento, lo prueba la estadística. Me parece que lo clave es el mensaje, ¿no es cierto? Primero, ¿cómo te presentas? ¿Cómo llegas vestida a la fiesta? Eso es una forma, o vestido a la fiesta. Y luego, ¿cómo invitas a la fiesta?
¿no es cierto? Entonces ahí para eso sirve tu grupo estratégico, para eso está la gente de imagen, cómo presentas, ¿no? Cómo vistes tu imagen, cómo utilizas hasta las formas de las letras para poder acercarte de una forma más agradable y empática a diferentes tipos de lectores. El gran desafío es, aunque tengas un target dirigido, necesitas siempre poder hablarle al resto de targets. En este caso está dividido de los 18 a los 34, de los 34 a los 50 y de los 50 a los 65. ¿Y Digamos para que cada target un vocabulario diferente? yo diría que hay que encontrar las palabras adecuadas que permeen en los otros grupos, pero que se dirijan a uno solo. ¿Me explico? O sea, esa es la habilidad del equipo de poder encontrar una comunicación muy, pero muy creativa, eficiente, efectiva, para poder lograr hoy con la neurociencia es más fácil entender el comportamiento y los gustos de las personas. Entonces, cuando tú aplicas un poquito de neurociencia, puedes entender más rápido el comportamiento y lo que les gusta y lo que no les gusta. Digamos que Facebook fue el iniciador y el detonador de entender qué nos gusta, el algoritmo, increíble, la inteligencia artificial, lograron hacer que nos lleguen a nosotros, empezamos a buscar algo y luego las siguientes 2 semanas nos llegan solamente cosas de esas. O sea, aprendemos a través del mundo digital y de la inteligencia artificial y de la neurociencia a hablarle un poco más directamente a los grupos a los que necesitamos hablar. Ahora, María Sol, también se ha visto candidatos que, como lo habíamos anticipado, también se adelantaron en esta carrera electoral. Unos con una amplia ventaja, otros que de pronto llegan a ser alcanzados por sus adversarios políticos. Pero en algunas provincias, al parecer, porque en política nada está dicho, ya están definidas las cosas. Es el caso de Guayas y Guayaquil. Al parecer, lo has dicho tú, Mónica, al parecer quienes mantenemos un tracking de encuestas, que se llama un tracking, ¿no es cierto? Quiere decir que todos hacemos encuestas, agarramos las encuestas de los demás encuestadores, se nota enseguida cuando un encuestador publica una encuesta y le quiere dar unos puntos más a un candidato o a otro candidato. Sí. También ahí, lamentablemente, hay un juego de intereses muy importante el momento de la publicación de la encuesta, cuidado, no de la encuesta en sí, sino de la publicación de una encuesta, ¿no es cierto? Entonces hay candidatos, por ejemplo, que en primera instancia no publican la encuesta porque saben la verdad de los datos. Entonces, si les conviene, no, o sea, y si no lo dicen. ¿Por qué? Porque la encuesta también es un dato estratégico en un momento puntual de la campaña. Los tiempos en la política y en la campaña también son fundamentales. Entonces, cuando tú tienes un dato muy importante, debes saber cuándo mandarlo a las redes para que inmediatamente los medios de comunicación, los periodistas, la gente que está metida en campañas empiece a replicar o a descartar o a desaprobar la encuesta en sí, ¿no es cierto? Entonces, por eso la encuesta, digamos, es tan importante. Empezaron los candidatos que empezaron hace, yo diría, 5, 6, 7 meses. Luego, la gran ventaja la tienen autoridades en funciones, que buscan la reelección. Porque llevan 4 años, ¿no? Haciéndose su propia campaña. Yo creo que todos aprendimos, y el que no aprendió, pues tiene 0 en campañas, es de Rafael Correa, cuando él permanentemente se levantaba en campaña y a veces el equipo le decía, pero ya ganó. Me decía, ¿cómo que ya ganó? Estoy esperando la siguiente, para ganar la siguiente, ¿no es cierto? Y bueno, lo han hecho en el caso, me parece relevante del Ecuador. Podría yo hablar de Guayas y podría hablar también en Manabí de Manta y también de Intriago y de Casanova. Me parece que son 4 figuras en el Ecuador relevantes, Cintia Viteri, Susana González, Intriago y Agustín Casanova. Los dos son Agustín, ¿no? Los dos son Agustín y Intriago. Los dos Agustín. Sí. Los dos hicieron un gran trabajo muy notorio, sobre todo muy notorio, ¿no es cierto? ¿Y dónde es lo notorio? Es aquí. Es increíblemente aquí se produce la explosión de la imagen pública y de la notoriedad. Entonces, estos personajes han hecho un trabajo
extraordinario comunicacionalmente y no solamente en contenido, sino pero en cantidad. hay políticos que no aprenden, hay políticos que definitivamente no aprenden, incluso estando en funciones, muchos de ellos. Porque no todo el mundo es afín a las redes y no todo el mundo es afín a lo digital y no todo el mundo tiene la facilidad de comunicarse, como tú te pones ahorita en un micrófono y puedes hacer a lo mejor 3 horas de entrevistas seguidas. No, eso no le pasa a todo el mundo. Así es. Y tú tienes tu teléfono y probablemente puedes hacer un monólogo y un análisis de algo que está sucediendo y lo haces a la perfección, pero eso es mucho entrenamiento, eso es mucha cancha. Hay muchas autoridades y candidatos que no saben ponerse frente a un teléfono, les da vergüenza, se sienten tímidos, les da miedo hablar. Pero yo te cuento, María Sol, el caso de Ibarra, ¿no? Por ejemplo, Agustín Intriago, Susana González, Susana González que fue posesionada como prefecta a partir de la muerte de Carlos Luis Morales, como lo conocemos. Hablemos de Agustín Intriago, de Cynthia Viteri. En el caso de Imbabura, por ejemplo, está Antonio Ante, que busca la reelección, está Cotacachi con Auqui Tituaña, que también busca la reelección, pero ¿qué pasa en Ibarra? Y yo le pregunté en una entrevista a la alcaldesa de Ibarra, que no busca la reelección, le dije, de pronto a raíz de la pandemia las encuestas no calificaba a la gente porque veían a los alcaldes, las personas muy cercanas y sentían que era el primero al que le tenían que reclamar por las consecuencias de la pandemia. Y de pronto las encuestas no le favorecían y tenía un alto porcentaje de rechazo y desistió de aquello, de buscar la reelección. Una mujer joven, preparada académicamente, con 12 años como concejala, llegó a ser alcaldesa de la ciudad, venciendo al alcalde que también en ese momento buscaba la reelección, y hoy no busca la reelección. Entonces me llama la atención que en este caso yo le dije, ¿por qué? Agustín Intriago tiene muchas posibilidades de ganar la alcaldía en Manta, Cynthia Viteri en Guayaquil, Auqui Tituaña en Cotacachi. Porque eso ya tiene que ver con una decisión personal, Mónica. O sea, el sí, candidato... eso es lo que ha dicho, ¿no? O sea, es una decisión personal. Pero de pronto puede ser el temor, digo yo, ¿no? Del resultado de esa Porque elección. todos los personajes que tú has nombrado en este momento, todos pasaron la pandemia. Todos. Y todos tuvieron los peores números. Por o sea, supuesto. de todos estos personajes, si tú revisas las encuestas en ese momento, creo que el único que tenía una mejor encuesta era Jorge Yunda. Ah, exactamente. Ajá. En ese momento. Sí. Y los demás, y mira lo que sucedió. Y los otros alcaldes en ese momento también eran completamente mal vistos, obviamente por toda la ciudadanía, por todo lo que estábamos pasando, ¿no es cierto? Entonces, al vencerte tú y no decir, bueno, estoy pasando por este bache, equipo, vamos a recomponer, porque no, si ya estás ahí, esa es una ventaja extraordinaria para ti como candidato. Imagínate, tienes todo el aparataje. Todo. Entonces, dejarlo es, yo digo, o una decisión muy personal, por alguna razón muy personal, o porque no tuvo un buen equipo que le lea correctamente el acontecer, la coyuntura y cómo evoluciona esa misma coyuntura en el tiempo. Porque para una autoridad es posible reconstruir el camino y así lo han demostrado. Eso es lo que pasó con Cynthia Viteri en Guayaquil. Correctísimo, correctísimo. O sea, hubo un punto de nivel de aceptación de la alcaldesa de Guayaquil en donde todos dijeron se fue. Chao. No llega al final del periodo. Esa era realmente la conversación. Pero ella pues, tiene un gran equipo, ella es un ser humano con una fuerza que ha logrado despertar, ¿no? Yo digo la leona dormida, ¿no? Pero como que de pronto el resurgir de la fuerza interna de la reinvención de una mujer a esa edad. Entonces, y un gran equipo, porque para esto el político no se hace solo, Mónica, y el candidato tampoco. Esa es otra de las reglas. Los candidatos, el candidato que se hace solo y llega porque solito se logró colocar, no sostiene su trayectoria. Pero gente como en el nivel de Cynthia Viteri, de los socialcristianos, de la Revolución Ciudadana, la Izquierda Democrática, son partidos muy maduros, con mucha esencia, ¿no? Con mucho
mucho fondo Ujú, y saben trabajar, con fondo y con forma, saben trabajar. ujú. Entonces, bueno, a lo mejor no tuvieron el equipo para decidir Yo y creo que eso no, fue el equipo, falta de equipo. puede Sí, ser. puede ser eso, ¿no? Bueno, ha dicho en innumerables ocasiones que son temas personales, pero insisto, ¿no? Y le he dicho directamente, o sea, un futuro, apenas me parece que tiene 33, 34 años, entonces tiene un futuro político bastante largo, con un movimiento local propio incluso, que lo creó precisamente para ser candidata a la alcaldía de la ciudad de Ibarra. María Sol, para ir finalizando, ¿qué pasa en Quito? Quito en este momento, yo le digo también como la ciudad dormida, ¿no? Estamos en este momento, a diferencia de la costa que está que Todo el arde, tiempo. es impresionante, no sé si es Y el en todo calor. sentido está que arde, ¿no? La costa. O sea, tú ves y esas campañas son tan agresivas, todo el mundo está con banderas, o sea, ya arrasaron con el territorio. En cambio, en la sierra, no sé si es de una forma natural de ser de la sierra de nosotros, con una gran precaución, pero en Ujú. campaña no se gana con precaución, se gana siendo muy agresivo. Cuando tú te metes en un ring de box, si tú te quedas con las manos abajo, viene el otro, te tumba por nocaut. Eso es lo mismo que sucede en la precampaña. Si tú Mm. bajas las manos, O sea, como ya confiarte. no, como tener miedo a empezar la campaña en los Ah, momentos que tienes que empezar. ¿Por qué? Porque ya el momento de la campaña yo le llamo el segundo tiempo del partido de fútbol, si es que a la audiencia le gusta el el fútbol. fútbol. El primer tiempo ya se jugó. El primer tiempo está jugado. Ah, ya está. Ahorita entramos entre el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, entramos a los 15 minutos de receso y entramos ya a jugar el segundo tiempo del partido. Ujú. Lo mismo que si tú estuvieras en un ring de box, ya empezamos con los dos primeros tiempos y si te entras al tercero con las manos abajo, te noquean y pierdes la pelea. Aquí pasa lo mismo. Yo lo asimilo siempre hoy con el fútbol porque es como lo que más me ha enseñado en este año que es trabajar en equipo, entender quién hace qué, quién es el goleador qué rol juegan todos alrededor de quién es el centro delantero, ¿no es cierto? Ujú. Pero si vamos a otro tipo de ejemplos, las guerras son lo mismo. Si tú vas a una guerra con palos y otros van con equipo Molotov, entonces obviamente tienes que ser un diestro fantástico, no sé, y ganarle a, ¿qué te puedo decir? A Sun Tzu en sus estrategias y a Maquiavelo para poder elaborar una estrategia ganadora. De lo contrario, no. Entonces, la recomendación siempre va a ser evaluar la campaña antes del 2 de enero. Hay que sentarse, no hay vacaciones, no hay 31 ni O sea, 24. mientras nosotros estamos despertándonos del Chuchaki del 31 de diciembre, los candidatos están trabajando eh, todo el tiempo. Nosotros no hemos parado. Para nosotros, el 24 tenemos que hacer un video para desear feliz Navidad. Ujú. No es un momento de que, ay, todos vámonos de descanso. Tenemos, creo que me parece, medio día de descanso. No, me parece que el domingo al mediodía hay un descanso. En la otra ciudad tenemos, O sea, tú estás asesorando a dos candidatos, me parece que es, ¿no? estoy trabajando en Manabí y en Pichincha Ujú. y estoy inmensamente feliz, con unos nervios horribles, o sea, parezco yo la candidata. O sea, me duele el estómago, me late el corazón, como si digo, no, por favor, esto tiene que ser frío, táctico, como si fuera yo una congeladora. Pero claro, no puedo, como yo he vivido estar en el otro lado, entonces, y aparte tengo, pues obviamente, una relación, una admiración, un respeto por Rafael Correa, porque es de ahí donde yo aprendí todo lo que es la política. Entonces, y aparte ahora estoy trabajando en equipos contrarios, entonces imagínate lo que es para mí en salir de una casa y ahora ir a buscar un triunfo en una casa contraria, ¿no es Pero cierto? no Entonces, dejas de ser amiga de Rafael Correa. no, nunca, jamás. Y él sabe que tiene siempre una amiga incondicional, con una gratitud y con una admiración hacia Rafael permanente siempre. Ujú. Bueno, veamos qué es lo que pasa en este segundo tiempo entonces de la campaña electoral con los candidatos y candidatas. Aquí en Ibarra hay 10 candidatos a la alcaldía. Para la prefectura hay un número similar. En la alcaldía de Otavalo también hay 10 candidatos. ¿Y por qué menciono estas tres dignidades? Porque son las tres las que debatirán
en enero, de acuerdo al CNE. O sea, estas 3 dignidades son las que van a debatir en esto que será obligatorio para los candidatos y candidatas a asistir. María Sol Corral, máster en imagen pública, muchísimas gracias. Un gusto, María Sol. Un abrazo enorme, por favor síganme en mis redes sociales, todas, está como María Sol Corral. En el Instagram me dedico a hablar especialmente de campañas electorales. Un abrazo. De los gatitos. Son así, un día, por favor, entrevístame un día para hacer chismes de candidatos que me va a encantar. Ya, con todo gusto, claro que sí. A las órdenes, María Sol, una buena tarde y feliz Navidad. Un abrazo. Feliz Navidad, feliz año, Mónica. Gracias, igualmente, gracias. María Sol Corral, quien es máster en imagen pública, esta tarde hablando sobre política, campañas electorales, que es un tema que particularmente también me apasiona, el tema político, campañas electorales, este tema de asesorías y todo lo que ahora se puede ver y se les da seguimiento a los candidatos y se hace, por supuesto, críticas muy constructivas para cada uno de los candidatos y candidatas en diferentes dignidades, no solamente en la provincia de Imbabura. Son las 17:02. Voy cerrando este espacio. A las 18:30 los invito para que se conecten a la transmisión en vivo desde la página de la cooperativa Tuntaki. También estaremos compartiendo esta transmisión a través de las redes sociales Mónica Vaca en Facebook y ustedes puedan ver en vivo y en directo el sorteo de la camioneta 0 kilómetros gracias a la cooperativa Atuntaki. Como siempre, botando la casa por la ventana, así que eso será desde las 18:30. Y para quienes puedan asistir hasta el pretil de Antonio Ante, el parque principal de Antonio Ante, vayan, va a haber música, fiesta y estos premios, este premiazo de una camioneta. Imagínense, llevarse una camioneta. Hoy será el sorteo desde las 18:30, así que las personas que están participando, que saben que ya tienen sus boletos, vamos. Vive el séptimo arte en las salas más modernas del país. Una experiencia digital con la mejor tecnología y comodidad. Te invitamos a vivir los mejores estrenos. Principalmente para las personas que están participando, a cruzar los dedos y ya tienen sus boletos, así que muchísima suerte a todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de canjear sus boletos en la cooperativa Tuntaki, que hoy a las 18:30 en vivo y en directo a través de la página de Facebook de la cooperativa Tuntaki se realizará el sorteo de la camioneta 0 kilómetros gracias a la Caja Fuerte del Ecuador. Camino rumbo a cumplir 60 años la cooperativa Atuntaki. Son las 17:04. Con esto voy cerrando. No me queda nada más que desearles una feliz Navidad de todo corazón. Hoy en la mañana no pudimos estar en XFM debido a un daño en las antenas del Cerro Cotacachi. No pudimos hacer el noticiero, las noticias de X en XFM, pero regresamos el día martes 27 de noviembre. El lunes hay un descanso debido a que el 25 de diciembre, que es un descanso obligatorio, un feriado obligatorio, cae domingo. Entonces, de acuerdo a la ley de feriados, pasa al siguiente día, que en este caso es lunes. Entonces, el lunes descansamos, disfrutamos en familia y el martes retornamos a las noticias de X por XFM 94.7. Hoy, como no pudimos salir, vamos a tener a nuestros invitados, el economista Michel Saúd, quien es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibarra, un análisis al tema económico, cómo cierra este 2022 y las expectativas para el 2023. Y a las 7:30, el economista Richard Calderón, candidato a la prefectura de Imbabura, es nuestro segundo invitado en las noticias de X por XFM 94.7 el martes 27 de diciembre. Y también estamos en redes sociales, se sigan informándose. Mónica Vaca en Facebook, en Twitter, @Mónica Lucía Vaca, en Instagram, Mónica Vaca, o estados de WhatsApp 098-464-8816. También estoy en TikTok y las noticias al final del día. Que tengan una linda Navidad en compañía de toda su familia, de sus seres más queridos. Un abrazo inmenso desde este espacio de información y de entrevistas en cabina con Mónica Vaca. Nos vemos el día martes.
Vive intensamente. Se ha venido dando durante muchísimos años. Yo tengo ya 45 años y son desde siempre que hemos tenido este problema de lo del agua. Le envío todo el positivismo de parte de acá de Aloguro a la señora alcaldesa para que esto no sea un sueño, sino que sea un sueño hecho realidad. Trabajamos junto a ti. Empieza el programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca.